A mediodía puede estar haciendo el calor de 23, 24, hasta 30 grados, así, ¿no? Nos traen así el clima. Dicen que febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Exacto. Gracias, Luis, por la grabación. Muy bien, Cindy. Bueno, pues me da mucho gusto. Sí, ya nos lanzaste la grabación. Muchas gracias al doctor Luis Jaime. Bueno, pues hoy vamos a atender un tema importante, novedoso, distinto, ¿no? Que donde logramos hacer como una especie de sinergia, ¿no? Respecto de lo que consideramos va siendo como interesante para la ética judicial, para la ética en general, la ética aplicada en el sector público, que es la digitalidad, ¿no? Entonces, bueno, les comento que de alguna forma, ahora que estuvimos en los trabajos de todo lo que tiene que ver con el código de ética, que ya les había comentado, una de las partes más debatidas fue este tema de la digitalidad, ¿no? Es decir, cómo se deben utilizar las redes sociales, sobre todo eso, ¿no? El uso de las redes sociales. Ya llegaremos a eso, pero justo para apuntar cómo es que estamos pues viviendo una coyuntura donde es necesario atender algunas cuestiones de tipo ética en el uso de nuestros dispositivos móviles y obviamente pues todo esto impacta en lo electoral, ¿no? De diversas maneras. Así que lo que vamos a ver el día de hoy, y creo que el día de mañana también, ¿no? Es una doble sesión. Hola, Aldrin. Julio. Hola, doctor. Buenos días. Hola, Beatriz. Hola, Aurelio. Hola, Jorge. Y Amilí. Sí, creo que es una doble cartelera, déjenme. Yo soy el coordinador, fíjense, del diplomado, ya no me acuerdo. Pero es que esta semana está de locos, ¿eh? Toca dar 6 clases casi todos los días. Bueno, y entonces vamos a tratar de distribuir la información para que tengamos un buen plan de trabajo. Y aquí estamos, ética. Hoy es martes en el diploma de ética. Ok, ética electoral digital. Primera, sí, perfecto. Comunicación electoral. Fíjense, ya está, ya me ubiqué perfectamente. Que con tanto diplomado ya me... Entonces, sí, efectivamente tenemos una doble sesión y esto dentro de el diplomado en comunicación. Y entonces hoy podemos destinarlo a hacer los primeros planteamientos para que mañana quizá podamos atender algunos casos paradigmáticos o prácticos en este aspecto, ¿no? Entonces, hoy voy a hacer como el planteamiento del problema, vamos a generar algunas hipótesis y ojalá podamos debatir muchísimo, ¿no? Podamos discutir sobre estos temas, ¿no? El modelo de comunicación política que se ha convertido en un referente a nivel legal, a nivel constitucional. O sea, es decir, cuando hablamos de modelo de comunicación política, alguien de fuera del sector electoral podría decir, bueno, ¿y eso de con qué se come? Pero nadie se imaginaría que se trata de un conjunto de reglas y pues alguien diría hasta de principios, que ahí es donde entra la ética, que tienen que ver con la regulación, o yo diría mejor aún, autorregulación de la forma en la que nos comunicamos políticamente, ¿no? Como a mí me gusta pensarlo, creo que va mucho más allá de las reglas y que incluso pues tiene que ver con un ejercicio de interpretación constitucional que como también lo he explicado un montón de veces, no es un ejercicio que debe de ser sectorizado o debe estar solo en manos de unos cuantos, ¿no? Sino que debe de ser un ejercicio social, un ejercicio democrático, o dicho de otro modo,
todas las personas deberían de tener la certeza y la conciencia de que interpretan su constitución, ¿no? Entonces, piensen en estas cuestiones, ¿no? O sea, lo que llamamos el modelo de comunicación política involucra o implica estas normas para que la comunicación política sea inclusiva, sea democrática, sea de acuerdo a los parámetros que nosotros nos hemos fijado y que eventualmente están en la Constitución, ¿no? Es decir, que no discrimine, que no sea racista, que no sea clasista, que no sea misógina, ¿no? Entonces, por ahí están como todos los temas de manera periférica, o sea, lo que llamamos justicia incluyente o justicia abierta, ¿no? Entonces, el modelo de comunicación política debe favorecer esos procesos de comunicación, cumpliendo con todos estos principios. Y puesto que no solamente quien tiene a su cargo de manera formal la interpretación constitucional, me refiero sobre todo a los jueces, y en su caso incluso los funcionarios o servidores o servidoras públicas dedicados a la cuestión electoral, sino que todos y todas tenemos esa obligación, ¿no? De generar un mejor espacio de comunicación política. Yo lo he llamado en otras instancias, en otros foros, semiósfera. Y aquí es donde se pone súper apasionante el tema, porque se trata o sea, además de concebirlo como ese conjunto de normas, que he dicho, conjunto de normas que son interpretadas y que esa interpretación también tiene un impacto y tiene una manera de hacer mover ese modelo, también como un espacio de comunicación, ¿no? O sea, en cualquier caso nos estamos refiriendo a algo que es dinámico, o sea, que no es estático. Quizá incluso el nombre no es tan adecuado para todo lo que representa eso. No sé, ustedes incluso quizá puedan tener una percepción mucho más acabada de esto, puesto que están en un diplomado y seguramente han venido reflexionando sobre ello, pero modelo primero hace referencia a algo que se ha de adoptar o adaptar, ¿no? O sea, es decir, que no existe. Es una especie de parámetro, de paradigma, no sé, ¿no? Lo de comunicación política está muy bien, ¿no? Pero entendemos pues, que más que un modelo, se trata de un sistema, quieren ustedes, eh, de un espacio, quizá sería más adecuado, y en cualquier caso, creo que requiere de que nosotros también tengamos unas mínimas nociones sobre la teoría de la comunicación, ¿no? O sea, al final de cuentas, tiene que ver con esto que algunos quizá tuvieron la fortuna de tener una clase en el bachillerato, yo sí la tuve, que se llamaba así, teoría de la comunicación, y, y entonces te enseñaban la estructura, ¿no? Emisor, mensaje y destinatario, y te enseñaban pues toda la cuestión adyacente a toda esta teoría, ¿no? Entonces, sí tendríamos que tener un mínimo de noción sobre ello, porque, insisto, en cualquier caso se trata de algo dinámico. O sea, es más, voy a decir una cosa descabellada, pero quizá incluso lo que ahora mismo estoy diciendo está sumando a ese modelo de comunicación política. O sea, es decir, la existencia de un diplomado con esta temática seguramente está sumando a ese modelo de comunicación política, ¿no? O sea, vamos a suponer que en esta clase pues hiciéramos alguna referencia, justo a alguna actividad, o hiciéramos una actividad que desembocara en un entendimiento tergiversado de ese modelo, pues obviamente estaríamos de alguna forma atentando contra ese sistema de comunicación o ese modelo, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, yo lo que primero diría es que habría que intentar conceptualizar ese espacio
como algo complejo, como algo dinámico y como algo social, puesto que lo político supone justamente eso, ¿no? O sea, supone una serie de prácticas respecto de la forma en la que vamos a nombrar y contar con autoridades o personas que se van a encargar del gobierno y la administración de lo público en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, todo eso está disponible dentro de ese espacio para ser discutido. ¿Qué supone eso, no? Supone que entonces hay quien informa y hay quien se informa, ¿no? O sea, hay quien produce la información y hay quien se beneficia o se perjudica de esa información. Ojo, no es una información lisa y llana, sino es una información para poder participar políticamente. Eso es lo que yo entiendo como modelo de comunicación política, ¿no? O sea, incluso si ustedes dividen como los componentes de ese concepto, pues allí tendrían un poco todo el planteamiento que ahora estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿qué significa modelo? O sea, como ya hice una crítica, pudiera ser marco teórico, podría ser sistema de pensamiento, podría ser, o sea, algunas distintas cuestiones. Yo incluso diría que hasta apelando a la teoría constitucional, el modelo tiene que ver hasta como con el bloque de constitucionalidad, ¿no? O sea, es decir, lo voy a plantear de otra forma. ¿Cómo debiera ser la comunicación política en términos constitucionales en México? Repito la pregunta, ¿cómo debería de ser la comunicación política en términos constitucionales en México? ¿No? Y la respuesta a esa pregunta es el modelo. O sea, es decir, es pues toda la expectativa social y todos los consensos que vamos generando y que, insisto, no solamente están por escrito en la Constitución, sino que están también en la interpretación de la propia Constitución, y esta interpretación no solo dada por los operadores y las operadoras jurídicas, sino también por los usuarios del propio sistema, y así también, o sea, de manera metafórica, así como opera el sistema constitucional, opera el sistema comunicacional. No solo eso, no está solo vertido el tema de lo constitucional en términos nacionales, ¿no? Sino también está todo el tema de lo convencional. La Constitución de alguna manera se refleja o se espejea, es que estaba buscando, se espejea en las normas convencionales. Y entonces ahí, como ven, es un asunto súper dinámico. Vamos a poner una cosa bien concreta para que no... ayer tuvimos esa discusión, aquí veo que está Juan Ignacio, ¿no? Justo con eso, o sea, recuerdo eso. ¿Podemos usar o no niños, niñas, adolescentes en la comunicación política, ¿no? ¿Cómo los estamos utilizando? O sea, es decir, y a propósito digo, utilizando, porque ayer llegamos a la conclusión que lo que tendríamos que hacer es evitar lo más posible eso, porque es de alguna forma cosificar a estas personas que no han alcanzado la mayoría de edad, ¿no? Sobre ese caso específico, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué es lo que como sociedad no queremos que pase y qué normas tenemos a disposición y qué interpretaciones sobre esas normas tenemos para que eso no suceda? ¿Qué están diciendo los intérpretes de la Constitución respecto de ese asunto concreto, no? Y entonces se vuelve una cuestión sumamente dinámica, ¿no? No hay, yo diría, no hay una especie de vademecum, es decir, esto es lo que se tiene que hacer en la comunicación política, aunque lo quisiéramos, ¿sí? Aunque lo hiciéramos, o sea, no alcanzaría, quedaría rebasado, ¿no? No sé cómo decirlo. Entonces me parece que ustedes en estas clases en las que han estado ahora participando, seguramente se habrán preguntado eso, ¿no? Aquí hay un tema, vamos a nombrarlo para que podamos exorcizarlo, como se dice, ¿no? El tema es la sobreregulación electoral, ¿no? Lo que genera una inflación normativa en materia electoral. Es justo a lo que me estoy refiriendo. O sea,
vamos a generar una mejor comunicación política engrosando el modelo, y hay otra pregunta aquí. O sea, yo tengo la sensación de que la respuesta siempre es, no, es que ya hicieron esto, como dije, ya usaron niños, ahora nos quieren manipular así, ahora están violando la veda de este modo. Entonces, la primera respuesta es, vamos a regularlo, pongan una norma, ¿no? O sea, engrosen el modelo de comunicación política, ¿no? Pónganle más trabas, hagan más candados. Y parece que entre más candados, más atrofiamos el sistema, ¿no? O sea, lo hacemos más inoperante. Es ese proceso de inflación. O sea, tenemos más de algo, pero ¿cómo se dice? Se desvaloriza, ¿no? O sea, es decir, pierde su valor. Justo eso es lo que produce la inflación, ¿no? Entonces, quizá ese no sea el camino. O sea, vamos a poner más sanciones, vamos a poner más reglas. Esa es una hipótesis mía muy personal. No sé qué opinen ustedes, pero me parece que justo en este tema del modelo de comunicación política siempre está presente esta idea o esta tentación de decir, bueno, pues es que hay que engrosarlo, hay que hacerlo más grande y hay que estar poniendo sanciones más severas y todo eso. Y eso me parece no está funcionando, no está funcionando. Entonces, por ahí ya estoy llegando a la hipótesis que yo les quiero como ofrecer, ¿no? Si esto no está funcionando así y si lo que requerimos es un modelo dinámico, si lo que requerimos es de un cambio de práctica, si lo que requerimos es un cambio de cultura, si lo que requerimos es que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas se responsabilicen por lo que comunican, que eso es todo lo vamos a desarrollar en esta doble sesión, quizá lo que necesitemos no sean reglas, ¿sí? Quizá lo que necesitamos es más ética, ¿sí? O sea, por eso está puesto esta materia aquí. Lo que necesitamos quizá es que entonces lo planteemos no, voy a decirlo así, no solo en términos normativos, sino lo planteemos en términos también de la construcción de un escenario, ahora le llaman sofisticadamente de integridad electoral, ¿no? Pero es ética al final de cuentas, ¿no? Compliance, ¿no? Le dicen, a quien le gusten los neologismos, pues podría decir eso. Es el compliance, ¿no? O sea, es decir, vamos a hablar de la manera o de las reglas que no siendo legales son necesarias para cambiar nuestras prácticas. Hasta aquí, como ven. Por cierto, yo me arranqué y no les dije que pueden utilizar el chat cuando quieran, ya algunos lo saben, algunas lo saben, pero bueno, pues lo reitero. Sí, Juan Ignacio, adelante. Creo que siendo autocríticos, el modelo de comunicación política y social debe cambiar. Y debería ser en el sentido de que todos tendríamos que tener acceso a comunicar nuestro pensamiento, por polémico que pudiera resultar. Pero también creo que implica la corresponsabilidad de hacerse responsable por lo que dices, ¿no? De alguna manera. Y lo digo porque hoy creo que estamos viendo estas situaciones de las declaraciones o de alguna situación que generan impacto y que después te dice, es que, ¿qué crees? Me estás descontextualizando, ¿no? O sea, es que no era así. Y no solamente lo digo porque ayer hablábamos del caso de Socol, sino porque también el fin de semana a un cantautor chapaneco resulta que se viraliza una parte de una grabación de un show donde él pareciera que afirma que le gustan las mujeres menores de edad, ¿no? O más chicas. Y en el entendido de escucharlo dice que su razonamiento es porque obedece a la situación de que son menos complicadas o que las mujeres se vuelven más complicadas en medida que van adquiriendo madurez. Entonces, se vuelve viral, se polemiza, le empiezan a cancelar actividades laborales y entonces él sale a decir ahora, es que, ¿qué crees? Me estás descontextualizando, es que no era lo que yo quería decir, ¿no? O es que se debe tomar en el sentido de la ficción. Creo que eso implica también, si tienes la libertad de expresarlo en un foro, lo que tú quieres decir, de alguna manera, o es una proyección, pues también tienes que hacerte responsable por lo que dices o por lo que se puede interpretar de lo que dices, ¿no? Creo que todo es esto. No podemos pedir, que haya cambios, que me dejen hablar más, pero no me quiero hacer responsable de lo que me dejan hablar, ¿no? Cierto, Juan Ignacio. Tienes toda la razón. O sea, exactamente es como lo estás mencionando, ¿no?
Y porque, claro, esto lo he visto nombrado así. Hay una charla que luego paso sobre Guillermo Tenorio, ¿no? Guillermo Tenorio nos dio una bonita conferencia aquí en la Escuela Judicial Electoral, y luego pues, yo la utilizo como material para propiciar un poco el diálogo. Y Guillermo Tenorio dice eso, ¿no? Dice, es que hay que distinguir entre la libertad y el libertinaje. Y lo que tú dices efectivamente tiene que ver, ahorita lo voy a mencionar yo, lo voy a llamar responsabilidad hermenéutica. Adelante, Cindy. Gracias, buen día. Pues yo coincido con lo que acaba de comentar el compañero y también coincido con lo que dice usted de que más que reglas se necesita ética. A mí lo que me preocupa es que actualmente como personas y como sociedad creo que es cuando más falta de ética hay. Ya no existen los mismos valores, la misma responsabilidad que antes. Yo creo que si volteamos a ver a los diferentes ámbitos, ya sea, no sé, nuestros hijos y las escuelas, el tema de bullying, si volteamos a ver a los políticos actuales, si vemos gente que accede a cargos y no tiene pues el valor civil de reconocer que no están preparados para esos cargos. O sea, pareciera que ahorita valores como el poder, lo monetario, lo político está sobre la ética. Entonces, o sea, coincido, es un tema de ética, es un tema de educación desde muy pequeños, pero sí se me hace que es un reto demasiado, demasiado grande, incluso porque platiqué hace tiempo con una persona de un periódico que decía que lamentaba que antes pues las notas que daban era con una ética profesional muy grande y que actualmente pues mucho se rige por el dinero, por el tráfico de influencias. Entonces, o sea, es un tema de raíz, es un tema pues desde la esencia del ser humano. Entonces sí es un reto bastante grande, pero pues por lo menos está identificando el problema, ¿verdad? O hacia dónde sería la tendencia. Es cuando. Sí, gracias, Cindy. Fíjate que, o sea, obviamente, yo creo que genera consenso, ¿no? De manera inmediata lo que tú dices, ¿no? O sea, eh, por la evidencia, ¿no? Con la que se manifiesta, como dices tú, ¿no? O sea, no hay, yo creo, en este país o en este mundo quien diga, se han perdido valores, ¿no? O sea, todo el mundo dice eso, ¿no? El problema es que se han perdido muchos valores, se han perdido muchos referentes, se actúa a conveniencia propia, personal, o peor aún, bueno, pues de las cuestiones económicas, ¿no? Y entonces todas las instituciones pierden sentido, porque mientras que estamos generando sistemas que supuestamente protegen a las personas, que supuestamente se basan en la dignidad humana, en realidad parece que todas nuestras acciones van para el otro lado, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es que llegamos a esto, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es que hay un tremendo divorcio entre el discurso y la realidad, ¿no? O sea, es decir, tenemos instituciones para todo. O sea, si lo pensamos, en realidad, la Constitución es un texto que tiene una serie eh, pues, de cuestiones que llevarían a generar las prácticas adecuadas para poder tener una vida socialmente adecuada, pero no es así. O sea, somos una sociedad violenta, somos una sociedad que discrimina, somos una sociedad que no sabe comunicarse políticamente. Esa es la realidad. Entonces, por eso digo, ante la evidencia, o sea, creo que todo el mundo estaríamos dispuestos a aceptar eso, ¿no? Hace falta más ética. Pero peculiarmente o curiosamente o paradójicamente, la gente ya no quiere hablar de ética, ¿no? Pues, lo pongo así porque sí, o sea, es realmente, digamos, es un tema poco taquillero, ¿no? O sea, los diplomados de ética hay muy poca gente, aquí mismo, ¿no? En el juicio electoral. Tú abres algo de ética y la gente ya no le gusta, ¿no? O sea, tanto, o sea, entonces hay como una cosa, hay contradictoria en nosotros, ¿no? O sea, sabemos cuál es el camino, pero no lo queremos hacer, porque eventualmente nos parecía más cómodo el derecho que produce como una especie de disponibilidad, o sea, es decir, tú el derecho no tienes que justificarte, ¿no? O sea, lo usas y ya, ¿no? En la ética sí, con la ética te tienes, como dice Juan Ignacio, te tienes que responsabilizar. Tú ejerces tu derecho y si eso genera un daño, no importa, ¿no? No sé si me explico.
sea, hay un tema ahí de conveniencia, decirlo así, ¿no? O sea, somos convenencieros. Y claro, pero pues por eso en este diploma teníamos que tocar el tema, porque es muy fácil decir, como ya lo comentaba Juan Ignacio, yo es que esto lo dije así, tú me estás descontextualizando, pero en realidad es un asunto de ética, uno sabe por qué lo dijo. A lo mejor sí lo dijiste por eso, entonces responsabilízate, no te justifiques, ¿no? Entonces, claro, es como somos convenencieros, libertad de expresión, pero con la libertad de expresión estás generando odio, estás generando un lenguaje no adecuado, no sé si me explico, ¿no? Entonces, responsabilidad. Creo que se nos congeló un poquito el doctor Narváez. Vamos a esperar a ver si regresa. Va a ingresar de nuevo la cuenta. Un momento, por favor.
Les comparto nada más que me comenta el doctor Narváez que está teniendo un problema con su internet, no sabe qué está pasando exactamente, está intentando que le resuelvan. Si les pediría unos minutos de paciencia para que nos indique si consiguió resolver su conexión. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, claro que sí.
Hola de nuevo, buenas tardes. Miren, me comenta el doctor Narváez que está teniendo dificultades y nos pueden esperar 10 minutos en lo que termina de resolver la forma de conectarse. Les agradezco muchísimo su paciencia y una disculpa por este inconveniente. Sí, muchas gracias.
Ya regresé. Me tuve que mover, disculpen, pero se fue en toda la zona el internet y entonces ya estoy aquí con mis datos, pero tuve que venir a un lugar que estuviera mejor la señal para no comprometer la videoconferencia. Muy bien. Bueno, pues entonces estábamos con que Juan Ignacio iba a intervenir. Juan Ignacio, adelante. Sí, gracias. Es que recuerdo que la última parte estábamos hablando de que de que nadie quiere hablar de la ética, ¿verdad? Eso fue lo que Exacto, que estábamos comentando. la ética está minusvalorada y que somos una sociedad hipócrita, decía yo, ¿no? Algo así. Yo, Y que, sí, adelante, adelante. sí, yo creo, bueno, aparte de no me atrevería a calificar como hipócrita, me parece que somos una sociedad poco informada. Y esto es paradójico, porque en la época de las comunicaciones digitales, donde solamente basta meterse al celular y checar lo que quieras, aún así, y hay bastante información, aún así tenemos poco, creo. Pero además, sobre todo esto, porque yo creo que también que no hemos podido resolver la pregunta, ¿para qué sirve la ética? O sea, no la pregunta de en qué la voy a aplicar, sino a mí para qué me sirve saberlo, ¿no? Creo que es esto, o sea, a mí solamente, y pareciera que lo que queremos resolver es, a mí ponme o me basta saber lo que voy a ocupar en el día a día, cuestiones prácticas en ese sentido. Entonces creo que ese es un problema del modelo educativo en general que hemos tenido. Creo que ese es gran parte del problema. Me parece a mí que hablar de ética, que hablar de la filosofía, pues nos hace también estar en un mundo más informado, más pleno, de alguna manera más felices, ¿no? Que es lo que todos perseguimos de alguna manera. Esta felicidad, lo que cada quien entienda por felicidad, pero creo que esta situación que nos haga sentir satisfechos por lo menos. Sí, fíjate que en tu intervención has citado muchas cosas que básicamente son las que se deben desarrollar en estas sesiones, ¿no? Dices tú, ¿para qué sirve la ética? Claro, es una pregunta que siempre se ha hecho. Allí hay que decir que además hay distintos planteamientos sobre la ética, ¿no? O alguien le denominaría las distintas éticas, ¿no? Entonces, una de las éticas a las que te referiste es la ética eudemoneia, ¿no? O la ética basada en la felicidad, que es la ética que propone Aristóteles. La ética aristotelicotomista, ¿no? O sea, pórtate bien o haz las cosas correctamente porque de eso va a depender tu felicidad, ¿no? Aunque curiosamente, por ejemplo, las éticas utilitaristas, algunas éticas utilitaristas desde un planteamiento cínico o sirenaico, como se les denomina, también podrían llegar a esa misma conclusión. Pórtate bien para evitar sanciones, pórtate bien para evitar que repercusiones negativas y eso te hará feliz, ¿no? Entonces, hay quien dice que a lo mejor todas las éticas de alguna manera plantean la felicidad, solo que la felicidad, pues es un valor que podría ser relativo, ¿no? Es una discusión interesante. Puesto que esto trata de ética, me parece que nos podemos también dar permiso para ello, ¿no? Pero quizá me enfocaría más en lo segundo que dices, Juan Ignacio. Es decir, las justificaciones o las razones por qué es necesaria la ética hoy en día. Porque claro que podríamos, insisto, argumentar sobre si esto es conveniente o es necesario para la felicidad, pero lo que sí podemos decir es que es necesario, como lo decía Cindy, para mejorar. O sea, estamos muy mal en muchos aspectos, en muchos sentidos, y vemos como algo necesario, o sea, es decir, es una dialéctica, ¿no? Lo que corrija esto que está mal le vamos a llamar ética. Posiblemente esa es una utilización. Lo que tú dices es cierto, ese es el tercer punto que quería abordar, la enseñanza de la ética. Parece que lo que yo argumentaba es que quizá la ética ha caído en desuso, quizá la ética no tiene taquilla porque se le considera poco útil o poco práctica, como tú lo mencionabas, y eso tiene que ver con un mal modelo educativo, ¿no? Es decir, hemos
prestigiado otras razones del actuar que no el actuar ético, ¿no? O sea, hemos dicho, por ejemplo, es mejor ser ganadores, es mejor pasar por encima de los demás, que son justo posturas no éticas, es mejor lograr el triunfo, hay que ser exitosos. Entonces, por ejemplo, el éxito por sobre la ética o lo económico por sobre la ética, ¿no? Entonces, ahí es donde estábamos como con Cindy tratando de construir justo algo, ¿no? Es decir, que va a lo tercero. Es decir, podríamos dar razones o justificaciones que tengan que ver con la necesidad de incorporar la ética, porque se trata de razonamiento práctico. O sea, no vamos a teorizar, justo en esta clase no vamos a teorizar, justo en esta clase vamos a hacer propuestas que tengan que ver con el mejorar nuestra comunicación política. Y yo pongo ya un ejemplo de manera inmediata ligado a lo que tú dices. Y ligado a lo que ya habían comentado anteriormente. No se trata de una infodemia, o sea, no se trata no de que no tengamos la información, sino de que tenemos demasiada información disponible y no tenemos el criterio o los juicios o los mecanismos para discernir dentro de esa información. Es pregunta, ¿no? Esa respuesta es práctica, no puede ser más práctica que nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para discernir entre la información disponible? Por ejemplo, en la siguiente campaña electoral, ¿cómo vamos a hacer para saber cuál es información falsa, cuál es la información exagerada, cuál es la información que discrimina? O sea, eso es práctico y es tan práctico que el modelo de comunicación política tiene que incorporar algunas directrices para evitarlo. Pero insisto, no creo que sean simplemente directrices normativas, tienen que ser directrices de otro tipo. Adelante, Juan Ignacio. Sí, es que yo creo que al final de cuentas esto tiene que ver con esta apreciación práctica que tenemos sobre la ética, ¿no? Y ahorita que se estaba hablando de este modelo educativo, e incluso pareciera paradójico, contrario a derecho, porque hemos sabido que en el Consejo de la Judicatura se han filtrado los exámenes para los cargos al interior del Consejo, ¿no? O sea, y tú dices, ¿cómo es posible que los jueces, o sea, los que aplican el derecho, vayan contra la ética, ¿no? Y consigan estos resultados y apartan con estas ventajas? Y entonces se vuelve, y entonces ya tiene esta lógica y esta explicación de que lo que hemos escuchado siempre, ¿no? Lo importante no es ganar, sino competir. Y luego esta transformación, esta deformación que dice, bueno, no es que lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro, ¿no? Este tipo de situaciones y estas deformidades que vamos viendo a partir de nuestros propios constructos éticos. A partir de esos elementos, yo creo que esto aplicado al modelo de comunicación política es poder establecer los límites de autocontención, de decir hasta dónde es indebido que yo genere condiciones de inequidad propiamente o de influencia en el pensamiento del ciudadano o la ciudadana a la hora de emitir su voto, ¿no? O a la hora de participar políticamente. Y eso fue lo que se empujó en ese momento. Y hoy pareciera que eso estorba, ¿no? Y hoy se alega, no, es que la libertad de expresión, pues, un momento, tampoco es como que tú desde tu posición de servidor público o de funcionario de alguna manera o cierto grado de poder tengas la misma esfera de tolerancia que el ciudadano común, ¿no? Sí, exacto, exacto. Estamos en sintonía. Me gustan mucho las clases así que se empiezan como a articular, ¿no? Se empieza como construir un concepto. Entonces, estamos hablando de ética práctica, de ética aplicada, ¿no? De razonamiento práctico aplicado al modelo de comunicación política, donde tenemos que generar responsabilidad hermenéutica, ¿no? O sea, es decir, que como dijiste tu autocontención, en lo deseable que cada actor político tuviera esta posibilidad de decir, no voy a utilizar este tipo de comunicado, no voy a utilizar este tipo de lenguaje porque deteriora la democracia. Y fuera una especie de autocontrol, de autocontención, lograrlo, ¿no? Antes que evitar que las sanciones y todo eso, porque de todas maneras, con la sanción, si no tiene esta actitud, lo va a hacer de todas maneras, pero lo va a hacer tratando de esquivar la norma, que ese es el tema, ¿no? Ay, pues no me acordaba, no lo hice, o sea, no lo hice yo, lo hizo un tercero, ¿no? ¿Cómo vamos a limitar la libertad de expresión? Y siempre hay una estrategia para salirte con la tuya si no hay la actitud deseable para hacer justo esa autocontención o esa ética, ¿no? Adelante, Beatriz.
Sí, no te preocupes, Beatriz. Sí, claro, aquí te esperamos. Luego son Un estas. último comentario antes de que se me olvide. Sí, adelante, Juan Es Ignacio. que ahorita que estábamos hablando de esto, creo, me remite esto a Sócrates, ¿no? Cuando él habla de, yo solo sé que no sé nada, creo que no habla de la importancia de saber más, sino de ignorar cada vez menos. Pero aún así, dentro de lo poco el conocimiento que vamos adquiriendo, pues la inmensa brecha de lo que no sabemos es más grande, ¿no? De esta manera. Entonces, es esta constante búsqueda del conocimiento, del saber mismo, ¿no? Sí, o sea, digamos que la base del derecho, de los derechos informativos, es esa, es la que estás mencionando. O sea, en Occidente hemos entendido, hay un módulo que yo doy, pues creo que aquí se los di, ¿no? Sobre las libertades periodísticas. Sí va, bueno, y justo hablamos de eso, o sea, la base del modelo de comunicación política es que dentro de las democracias, dentro de los estados modernos, lo que consideramos necesario es tener un marco adecuado para que las personas conozcan, porque tenemos pues eso, una necesidad de información. Necesitamos conocer para comunicarnos. De hecho, dicho sea de paso, dentro de las experiencias expansionistas, por decirlo así, o sea, posteriores a la conquista, el argumento para decir por qué estás llegando tú, nación extranjera, a conquistar estas nuevas tierras, ¿no? Uno de los argumentos que daban los escolásticos, los de la segunda escolástica, que son los precursores de los derechos fundamentales, ahora de los derechos humanos, esa escuela de Salamanca que construyó toda esta historia de los derechos subjetivos, se basaba en eso, los famosos títulos legítimos, ¿no? Para hacer la conquista, y uno era la comunicación. O sea, es que el ser humano tiene dentro de su forma de ser la necesidad de comunicarse con otros pueblos. Entonces tú no me puedes limitar. En ese entonces, bueno, las limitaciones del, digamos, exiguo derecho internacional público, que pues estaba de alguna manera establecido por el Papa, ¿no? Porque pues esa era la instancia más fuerte en ese momento, y que era el que autorizaba estos títulos legítimos. Decía, sí, evidentemente lo que decía, por ejemplo, Francisco de Vitoria, es cierto, los pueblos tienen que comunicarse. Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, es decir, nosotros como sociedad hemos considerado que es un valor sumamente importante lograr esa comunicación. Pero es cierto también que como generación hemos entendido que esa comunicación no es lisa y llana, sino que tiene que ser una comunicación adecuada, o dicho de otra forma, una comunicación ética, ¿no? Porque parece que por un momento sí, esa idea como del Estado liberal, de que, pues, que cada quien diga lo que quiera, no nos dimos cuenta que o sea, el laissez-faire, el laissez-passer, pues terminó siendo pues que el que tiene más poder económico, más poder político, comunica lo que quiere para tener el control político, ¿no? O sea, eso es lo que nos preocupa. O sea, que eventualmente esta comunicación no es neutra. La comunicación está cargada de contenidos y está cargada de intenciones o de malas intenciones. Y lo que queremos evitar es que eso termine por generar un tipo de poder político mediático, de hecho así se llama, o sea, hay una curiosa coincidencia entre mediocracia y mediocracia. O sea, es la misma forma de llamarle, ¿no? La mediocracia, según el José Ingenieros, el argentino, es el gobierno de los mediocres, pero también mediocracia es el gobierno de los medios de comunicación. Qué curioso, ¿no? Coinciden en la misma palabra, pero tiene dos significados distintos. Entonces, es eso, ¿no? O sea, decir, necesitamos comunicarnos para participar políticamente, necesitamos comunicarnos para generar el Estado de Derecho, necesitamos comunicarnos para poder nombrar a nuestros autores, pero esa comunicación no es neutra. Sí, Juan Ignacio, adelante.
Es que ahorita con lo que todos estamos charlando, surge otra pregunta. ¿Hasta dónde el alto contenido comercial de la comunicación rompe con la ética? ¿O hasta dónde puede ser compatible con la ética este contenido comercial y mercantilista de la comunicación? Pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? Si los principios rectores de la sociedad son dentro de nuestros estados que están condicionados por este feroz capitalismo, o sea, si se fijan, el nacimiento de todas estas libertades y derechos son dentro de un contexto capitalista, o sea, es decir, para favorecer el capital, ¿no? Entonces tú dices comercial, yo lo asocio a capital, ¿no? Entonces, el argumento mayor es todo lo que hagamos en esta sociedad tiene que favorecer que haya mayor inversión, que el capital circule, que proteger ese dinero, porque ese dinero trae beneficio a la sociedad. O sea, si esa es la idea, si el modelo, insisto, es capitalista, pues al final todo se subsume ahí. No sé si me explico. Entonces el modelo de comunicación política va también a ser así, ¿no? Es decir, pues sí, lo que hay que hacer es fomentar eso. Si nosotros empezamos a, como dicen, a equilibrar o a balancear las cosas o a ponerle contrapesos como, no todo es lo económico, no todo es el capital, ¿no? También hay otros valores que son importantes, como el valor democracia, como el valor justicia social, ¿no? Si empezamos entonces a contrarrestar, ¿no? Eso, porque el capitalismo no se deja, o sea, como dices tú, sigue avanzando, y sobre todo a través de la comunicación. La comunicación en el siglo XX se constituyó como en elemento básico de este sistema neoliberal, eso no, o sea, como un sistema de control político, o sea, digo, es el ABC, ¿no? Cuando nos referimos a estos temas, ayer citaba yo el nazismo, Hitler, o sea, los totalitarismos, la exacerbación del poder político, del autoritarismo, se dio gracias al auge de los medios de comunicación, ¿no? Primero el periódico, después la radio, después la televisión y ahora el internet, ¿no? Entonces, cuando yo digo eso no es neutro, a eso me estoy refiriendo, que los medios de comunicación, la mediocracia está justamente generando política, está generando modelos políticos. Y la manera o sea, una de las propuestas, ya se las dije, es, pues limitemos eso con reglas. Yo digo, no alcanzan. Hay que limitarlos, como dijiste tú, Juan Ignacio, con una propuesta de autocontención, de autocontrol, con una propuesta ética. Y eso es a lo que yo llamo ética electoral. Bueno, ahora le vamos a sumar lo digital, ética digital electoral, ¿no? O sea, es decir, básicamente una serie de prácticas que están ligadas a comunicar de manera asertiva, certera, eficaz, eficiente, justa y democráticamente las distintas ideas políticas que tenemos. Eso es, así ya lo acabo de definir, ¿no? Así de bote pronto, pero de eso se trata, o sea, la ética digital electoral, que además fue pues una cosa en la que estuve trabajando todo el año pasado. Bueno, ya llevo como 2 años y de ahí resultaron una serie de textos sobre ello. O sea, entonces es un estatuto epistemológico autónomo, la ética digital electoral, que tiene que ver con todo este conjunto de prácticas, pero también tiene que ver con el modelo educativo, tiene que ver con, insisto, ahora le llaman compliance, ¿no? La forma en la que se espera que las instituciones operen cuando tienen que hacer uso de los medios de comunicación y de los medios de comunicación concretamente digitales de manera responsable. O sea, es muy fácil caer en la tentación de decir, bueno, pues utilizo esta red para difundir esta noticia que no he verificado o que puede ser parcialmente cierta, ¿no? O sea, es muy fácil porque pues en el siglo XIX pues tenías que ser periodista o tener una prensa o lo que fuera, ¿no? Pero ahora basta tener pues acceso a cualquier dispositivo, incluso ni siquiera tienes que ser dueño de un dispositivo, puedes ir a cualquier café de internet y poner ahí una noticia incendiaria y si tienes éxito incluso podrías poner en jaque
todo un sistema político, ¿no? Un sistema económico, ¿no? Parece exagerado, pero bueno, ejemplos los hay, ¿no? O sea, de cómo los medios de comunicación pueden ser utilizados o mal utilizados para estas cuestiones, ¿no? Entonces, de eso trata la ética digital electoral, de generar ese contexto, ese espacio de buenas prácticas y de una cultura adecuada para comunicarnos políticamente de forma adecuada, ¿no? Ahora sí, Beatriz, adelante. Sí, ya, muchas gracias, ya funcionó. Aquí yo quiero sumar que el tema, uno de los temas principales es, quienes se dedican a la comunicación política, yo tengo una especialidad en comunicación política, y generalmente escuchamos el tema de hay que ganar las elecciones al costo que sea. Y lo que sea es lo que sea, ¿no? Pero ahí de pronto pues sí choca un tema que ya es personal, ya es ético, es moral, y dices, no, espérate, pues lo que sea, pues no sé. Pues porque hay temas que justamente son eso, ¿no? Incluso van contra tus valores o contra tu profesionalismo, y es cuando creo que ahí la ética es donde entra, porque la gente en este momento, yéndonos al lado digital, los comunicadores, los coordinadores de campañas, los líderes de campaña, los asesores políticos, pues quieren ganar la elección, y para eso es el marketing político. El marketing político gana las elecciones, pero la comunicación política construye un proceso, construye una relación, y esa es la gran diferencia. Y aquí es cuando pues se viene una serie de ataques orquestados en redes sociales, ¿no? Que es cuando ahí debería de entrar la ética, porque sí hay agencias, sí hay empresas, sí hay personas que se dedican a trabajar ataques orquestados. Vamos a lanzar una fake news, vamos a lanzar un tema que pegue, vamos a lanzar trolls, bots, y el primer objetivo y el único que tienen es desprestigiar. Y es a lo que muchas agencias le llaman campaña de contraste, que existe, pero no es así. Es donde, porque esta persona es así, y empiezan a atacar identidad, género, persona, familia, amigos, cercanos, y es ahí donde pues debería de entrar mucho la parte de ética digital, ¿no? O sea, porque detrás de muchas cuentas pues puedes difamar a una persona, y legalmente a lo mejor no puedes hacer nada, o no hay una cosa que te restrinja, porque pues puedes hacer una cuenta hoy y mañana otra y pasado otra, pero es un tema de ética, ¿no? Que tendría que recaer en todas estas personas. Los likes son a cualquier precio, porque se tiene entendido que no manches, tiene como 1 millón de likes, y eso hace una relación simbólica cuando el ciudadano lo ve o el usuario lo ve, y cae en los principios de Goebbels, ¿no? Pues tanta gente no puede estar equivocada. Entonces genera una tendencia, y también es antiético, pero genera likes, ¿no? Ya no importa si es bueno o malo, nos está dando likes. También la integridad debe recaer mucho en el ser. Por ejemplo, para que te crean un discurso como político o como representante de un político, pues tienes que ser una persona congruente con lo que dices, con lo que haces, con lo que escribes, con lo que declaras. Y la ética también va mucho en estas personas, porque a veces el discurso es buenísimo, el speech, híjole, fue increíble en el evento, pero la persona en toda su congruencia, pues no, o sea, ni se dirige así, ni camina así, ni saluda así, Entonces ahí también está una grave ausencia de ética, que recae mucho de la gente que está detrás de la campaña, la gente que la está planeando. Y aquí hay dos lados que hay que considerar de las redes sociales. Las redes sociales son un depositario de emociones, y muchas veces son emociones negativas, tanto como positivas. Y en este depositario de emociones hay gente que va a vertir muchos temas en contra de un personaje. Y de entrada, una red social de un político no es una red social que vas a seguir por amor, por gusto, por identidad. No va a suceder. Y peor si hay procesos de ética, del otro lado, antiéticos, que le están tirando. Entonces, considerando esto como una alberca de emociones, es muy fácil caer en ese sentido, que si como usuarios o ciudadanos no tenemos esa línea de distinción entre lo bueno y lo malo, de diferir, de discernir entre el fake news, desinformación, infoxicación, o sea,
todo este sentido, pues creo que la ética nos toca, es personal, y nos toca promocionarla de los dos lados, del lado jurídico, incluso, pues porque, aunque no sea algo que tengas que reglamentar, sí es algo que tienes que empujar, ¿no? Y del lado de comunicación política, pues sí es algo que nos toca, desde cómo lo decimos, cómo lo vendemos, cómo lanzamos un candidato, cómo le decimos que hable y cómo trabajamos en esa congruencia de ética que creo está muy ausente, que nos hace falta mucho de este lado y que si las personas que estamos en comunicación política la aplicamos desde principio a fin, podríamos mejorar muchas condiciones de la democracia. Gracias, Beatriz. La verdad, muchísimas gracias, porque em, me ayudaste mucho, o sea, resumiste muchas cosas de las que había que decir aquí, y además desde tu experticia, pues resultó mucho más ilustrativo todos estos comentarios. De aquí podríamos incluso tender líneas para seguirlas analizando. Justamente te referiste, ¿no?, a esta infodemia, infoxicación, ¿no?, que partió con los principios de Goebbels, ¿no? O sea, de trabajar a través de mentiras, ¿no?, o de manipular la información para lograr generar cuadros de consenso en la sociedad que no necesariamente estuvieran acordes con la realidad, sino con lo que el régimen político quería, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí se empezó todo esto que hoy Byung-Chul Han llama la psicopolítica, ¿no? O sea, es decir, abandonamos la política, abandonamos la posibilidad de asociarnos y discutir las ideas para pasar a un esquema de manipulación, ¿no?, de manipulación mediática a través de lo que efectivamente se denominas el marketing político, el marketing electoral. Entonces, ya ahorita, incluso, bueno, pues es que ya ni siquiera tienes que hacer una propuesta interesante, no tienes que hacer ningún planteamiento de agenda o tal, básicamente más bien te tienes que enfocar en los grupos, como se hace en mercadotecnia, a segmentarlos, empezarlos a etiquetar y luego a bombardearlos con las ideas que ya sabes van a resultar. ¿Por qué? Porque al lado pues vas a tener el apoyo de psicólogos, psicólogas, de neurocientíficos, como dijiste tú, gente que conoce bien las emociones, y entonces va a decir, mira, a partir de este estudio y gracias a todos estos procesos de tecnología, como puede ser el Big Data, ya empezamos a hablar de términos técnicos, ¿no? Entonces tenemos una serie de listas de personas que sabemos por el uso de sus dispositivos móviles, de sus redes sociales, sabemos a través de un algoritmo, sabemos qué es lo que les gusta. Entonces, todo ese trabajo que la mercadotecnia llamaba segmentación se hace en cuestión de segundos. O sea, te segmentan un grupo de personas, ya ni siquiera tienes que hacer los famosos focus group, ya el algoritmo te está diciendo. Si tú a estos les dices, les fabricas una noticia falsa, ¿no?, la famosa fake news, con estas características, que ojo, no es del todo falsa, o sea, tiene algo de cierto, ¿no?, pero utilizas unos términos adecuados, colocas la información de un modo, ¿no?, los vas a pescar. Entonces, cuando estas 100, 200, 1000, 10,000 personas abran su celular, abran Google, por ejemplo, la primera noticia que les va a aparecer ahí es tal candidato, le encuentran propiedades o no pasó la pensión alimenticia o lo que sea, ¿no? Les va a aparecer ahí. Y ya sabes que esas personas van a decir, o sea, van a reaccionar. Ahora, el algoritmo es ya están tan avanzados los algoritmos que, como digo yo, cualquier reacción es medible. Si lo abres, es medible. Si no lo abres, es medible. O sea, porque entonces no atrajo la atención, sales del segmento, pero pasas a otro segmento, ¿no? Si te atrajo la atención y lo abriste y estuviste 3 segundos, pasa a otro segmento. Si lo abriste y leíste toda la noticia, eres otro segmento. Es decir, que al final del día tú sabes casi con una certeza del 99%, estoy exagerando quizá, bueno, el 90%, que ese segmento votaría por ti, ¿no? Sin necesidad de ofrecerle ninguna cosa inteligente, ninguna idea atractiva, ¿no?
no solo eso, como dices tú, la confusión entre el like y el simpatizante político. ¿Por qué? Porque entonces descubrimos, yo le llamo la tiktokización, ¿no? De las campañas políticas o del modelo de comunicación política. Lo que haces es, pues, haces un video ridículo, lo subes a TikTok, y entonces TikTok tiene unos mecanismos para generar simpatizantes muy rápido, teniendo, o sea, ves cuál es la canción viral, entonces la copia, está no sé qué, y entonces de repente tú puedes crear un personaje, que ese es otro tema, ya está viendo candidatos virtuales, ¿no? Ya está viendo algunos candidatos virtuales, ese es un tema muy, muy interesante, que ahorita podemos tratar si quieren, que eventualmente no exista, ¿no? Es un personaje digital que has creado, y entonces, pues tiene miles de seguidores y seguidoras, porque por una serie de cuestiones que no tienen que ver con ninguna idea política, pero eso lo puedes traducir en capital político, ¿no? O sea, decir, miren, es que esta persona tiene tantos seguidores, como dices tú, se asocia entonces lo que dice es importante, es una persona importante, ¿no? Es una persona que debería estar al frente de nuestra sociedad, que debería tener un cargo público, ¿no? Empezamos a deducir cosas sin ser ciertas. Ese es el esquema en el que vivimos, ¿no? La psicopolítica, le dice Byung-Chul Han, ¿no? Nos dejó de preocupar la política, pasamos a atender este asunto. Generar sensaciones o generar espacios de emociones adecuadas para poder condicionar incluso, como dice Shoshana Zuboff, ¿no? Porque el tema no es solamente diagramar, graficar, mapear, sino que ya eventualmente el algoritmo dice, puedes manipular a esta persona. ¿Cómo? Sí, el psicólogo te dice, mira, cada like, la manera en que tú das el like, hace un condicionamiento. Es increíble, pero está todo planeado, hasta la forma en la que movemos los dedos, eso está pensado, está totalmente pensado. Los colores, la disposición de los botones, todo eso está, pues es que son empresas multimillonarias que tienen todos los recursos. Entonces, la forma en la que hacemos eso nos condiciona, así casi como lo decía Pavlov, y entonces empieza a cambiar algo en tu corteza cerebral. O sea, literalmente empiezas a hacerte adicto a esa tecnología y a los likes. Entonces ya después es muy fácil que te digan, o sea, que te empiecen como a pastorear para, para que hagas lo que quieran que hagas, ¿no? Es decir, salgas a manifestarte, le des compartir en una cadena de odio, por ejemplo, ¿no? Y todas estas acciones, entonces, pues abandonemos la política. O sea, ¿para qué queremos instituciones electorales, tribunales y todo? Si al final ahí está el asunto. O sea, alguien puede hacer que miles de personas hagan lo que quieran y además, ¿cómo podría revertir eso jurídicamente? Lo están manifestando, están diciendo que sí lo quisieron hacer así. Ojo, pero todo a través de una manipulación. Entonces, efectivamente, lo único me parece que nos podría salvar es la ética. Y yo le llamo a esto alfabetización digital. O sea, tenemos que empezar a ver que la tecnología no es inocua, no es neutra, como decía yo, ¿no? O sea, tiene una finalidad, tiene un agente detrás que está haciendo algo con la tecnología. Yo sé que cuando hablo así puedo parecer como un, ¿cómo se dice? Pues eso, ¿no? Como un merolico, como un agorero tecnológico, ¿no? Así como, ay, ¿de qué está hablando? Esto parece ciencia ficción, ¿no? O sea, es Black Mirror, ¿no? Varios capítulos de Black Mirror, ahorita que estuve hablando, los tenía yo en mente. Es una realidad, de hecho, digo yo, es historia. Esto ya pasó. O sea, no va a pasar, ya pasó. O sea, es Cambridge Analytica operando en cientos de países. O sea, es increíble. O sea, uno conoce el caso del Brexit, conoce el caso del referéndum en Colombia, el caso de Donald Trump, pero son la punta del iceberg. Lograron hacer ganar unas elecciones en Filipinas a través del odio racial, ¿no? Operaron pues ahora que está justo la guerra en Rusia y Ucrania, pues toda esta operación justo está en
Rusia, ¿no? Que tuvo una incidencia en la política o en el régimen de Trump. Y ahora, muchas de las razones, o sea, para explicar hoy la guerra, tienen que ver con eso, ¿no? O sea, es decir, Estados Unidos de alguna manera se blindó en las últimas elecciones en las que llega Biden, se blindó para evitar esa intromisión de los rusos. Y entonces esto generó de alguna manera tensiones interesantes que nos tienen al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, asumo el riesgo de sonar como un loco exaltado, pero yo creo que eso, como dices tú, ya ha pasado, está pasando en este momento, y basta ver un poco por dónde están yéndose pues eso, el modelo de comunicación política en nuestro país, ¿no? Ya ha habido casos de periódicos fantasmas digitales en México, o sea, que alguien creó una fake news a través de medios supuestamente digitales que no existían, ¿no? Ya opera el tema de los bots en México, ya operan varias de estas técnicas, y por eso yo diría, no hay que ser ingenuos con ese tema. A ver, vi que había mensajes. Vamos a leer. Dice Adriana Márquez: hola, creo que ahorita eso es complicado de saber. O sea, poder analizar cuándo en verdad un político está haciendo una estrategia de marketing o en verdad algo de valor social. El ejemplo de Mariana Rodríguez, que ahorita ya aparece mucho en las redes sociales haciendo una buena labor social con los niños del DIF, pero muchas personas la han criticado de que solo es una estrategia política. Y luego, gracias Beatriz, nos recomienda un libro. Les recomiendo que cuanto puedan lo descarguen. Que luego cuando se borra este chat ya no tenemos acceso a eso. Gracias a ambas por colaborar con esta clase. A ver lo que sobre este comentario, ¿no? Volvemos a la ética, porque alguien dice, bueno, ¿y por qué hace eso, no? Tienes razón, Adrián. O sea, ¿cuál es la razón de que los políticos utilicen estos recursos, ¿no? ¿Es realmente porque hay un convencimiento de que están difundiendo cosas buenas y positivas, o realmente lo están utilizando para ganar más adeptos? Y si lo están utilizando para ganar más adeptos, ¿qué de malo habría, no? También alguien podría decir, ¿no? Porque pues finalmente está bien que de alguna forma alguien que está haciendo cosas buenas, pues las dé a conocer. No sé, hay muchas preguntas, pero también hay muchas cosas que, no sé a ustedes, pero a nivel de sensación parecen no tan adecuadas, ¿no? Lo que llamamos la publicidad estatal, ¿no? O sea, la publicidad que el propio Estado hace. Hay quien dice que, por ejemplo, bueno, pues el Estado tiene que hacer esas cosas, ¿no? O sea, el gobierno tiene que tener una incidencia en el modelo de comunicación política, pero también ahí es un asunto de ética, ¿no? Es decir, como cuando uno escucha un promocional en el radio que dice, esto solo va para los simpatizantes del PRI, pues sí, pero ya lo oí, o los simpatizantes del PAN, o lo que sea, ya lo oí, no sé si me explico, ¿no? O sea, ya me lo recetaste, ¿no? O sea, esto de la simulación, ¿no? El gobierno cumplió con tantas obras, hizo esto, que por ejemplo pasó con todo el tema de los informes presidenciales, que terminaban siendo propaganda política, ¿no? Porque no, o sea, el tema es que el gobierno en turno no se deslinda de su afiliación a su, pues, aunque diga, ¿no? Y tal, pero siempre sigue habiendo pues una especie de campaña permanente, como se le llama, ¿no? Entonces, los gobiernos no renuncian a esa posibilidad. Y entonces, pues, digo, no somos ingenuos, ¿no? O sea, cuando ponen ahí, y se cumplió con esto y esto y esto, no me lo informes eso, ¿sabes por qué? Porque es tu obligación hacerlo. ¿Para qué me estás diciendo que cumpliste con lo que debías cumplir, no? Infórmame cuando pues haya un problema de salud, infórmame cuando haya un problema de
algún tipo de peligro, ¿no? O de cosa que yo tenga que estar informado, ¿no? De acceso a algún servicio, ¿no? Pero que me estés como cacareando tus triunfos, no sé, yo siento que es algo que tendremos que superar en algún momento. O sea, siento que una democracia madura no tiene que recurrir a esas cosas. Porque cumplen como un doble propósito, que es lo que decía Beatriz, ¿no? O sea, es decir, parece que se usan para una cosa, pero en realidad lo que se busca es otra cosa. Entonces, Adriana, yo diría eso. O sea, todavía somos desgraciadamente una democracia joven. O sea, digo desgraciadamente porque se sigue abusando de nosotros y entonces se sigue utilizando el modelo de comunicación política a veces con estos fines, ¿no? Es decir, de exagerar la verdad, no sé cómo decirlo, ¿no? De estas cuestiones que llamaban el dolo bueno, ¿no? O sea, sí es una información dolosa, pero no es ilegal, ¿no? Entonces por eso volvemos a la ética, ¿no? O sea, está permitido que lo haga. Y luego, pues hay cosas más discutibles. No sé si se acuerdan del asunto del Partido Verde Ecologista, que quizás sea como el más emblemático en este sentido, ¿no? Que ahí podríamos incluso discutir un poquito como caso práctico, decía yo, ¿no? El Partido Verde Ecologista siempre tiene la costumbre que en las vedas electorales, no sé por qué, tiene la manía de decir voy a seguir en campaña, ¿no? A sabiendas que la idea de la veda, o sea, es que la gente tenga oportunidad de pensar, de reflexionar, ¿no? Yo incluso digo que la veda debiera ser una exigencia a nivel general, o sea, no solo para las autoridades, ¿no? O sea, es decir, luego es que sobre todo en las últimas elecciones que han estado muy polarizadas, que se pelean entre hermanos, que se pelean en la familia, que se pelean entre amigos y eso, yo digo, bueno, pues esa veda tendría que ser también por parte de uno, ¿no? Un asunto ético. ¿Sabes qué? Estos días hay que tomárnoslo y que cada quien reflexione sobre lo que ha de hacer. Yo no voy a tratar pero parece que la veda es como exacerbar eso. No sé si les pasó, pero justo en la veda los chats se saturan de cosas. O sea, y no solo los chats institucionales. O sea, que no, en tu trabajo está, o sea, ahí insistiendo. Y claro, donde hay una posición de suprasubordinación, el jefe tomando postura política y forzando a sus empleados a que tomen una decisión política. Y tú dices, oye, es la veda. No, pero la veda solo obliga a las autoridades. Es que es un asunto de ética, entiende, respeta a los demás. Y así yo estoy en un montón de chats que la gente a fuerza quiere que hagas lo que ellos dicen y no entienden que lo que tienen que hacer es respetar a los demás, ¿no? Es simplemente, por eso digo que somos todavía una sociedad inmadura democráticamente, a eso me refería, ¿no? Pues el Partido Verde hizo justo hace siempre eso, ¿no? Vamos a usar Instagram, ahora vamos a usar TikTok, y siempre Twitter creo que usó, y están buscando, o sea, cómo darle la vuelta. No fui yo, fueron los influencers, ¿no? Oye, pero dijeron lo mismo todos los influencers, ¿no? Y entonces, pues hasta que la encontraron, ¿no? O sea, primero pues no había como forma de decirse, de demostrarles que había contratos detrás, ya la segunda vez pues era evidente, pero pues no se crean que se van a quedar tranquilos, van a ver que van a encontrar otra estrategia, volvemos a lo mismo, ¿no? Es ética. Juan Ignacio, adelante. Es que viene esta operación ética del marketing político, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta infringir la norma y aprovecharme de la laguna? Porque yo creo y entender la situación de la operación del Partido Verde, o sea, fulanito o fulanita de tal aparecen en redes sociales o aparecen en YouTube, aparecen en Instagram o cualquiera que sea, la gente los conoce, pero no dejan de ser personas, entonces no les aplica la veda, ¿no? Entonces, por eso lo hacen, ¿no? Ya después se descubre que cobran, pero esta situación creo que volvemos a lo mismo, es un asunto de ética de ver cuánto me cuesta infringir la norma, ¿no? Ok, yo, por ejemplo, creo que es la operación, si voy a obtener tantos escaños, la multa me va a costar tanto, pues me conviene pagarlos, ¿no? A cambio de las prerrogativas que voy a seguir recibiendo. Creo que esa es una situación. Y no hemos podido, yo creo que tenemos en México uno de los mejores sistemas electorales del mundo en cuanto a la mecánica de ejecución, pero no hemos podido desincentivar el incumplimiento de la norma, y la otra,
no hemos podido tampoco eliminar la influencia de ciertos actores políticos en la toma de decisiones. Eso creo que es lo que son los grandes retos, y no he visto, y creo que no lo va a haber pronto, una reforma electoral que vaya encaminada precisamente a eso, ¿no? A un cambio de la cultura política y democrática. Sí, yo creo que sí, o sea, obviamente tienes toda la razón, y ya nos lo decía Beatriz, ¿no? O sea, se volvió el marketing político como este escenario de operación en el que se vale todo, ¿no? Y entonces hay un cálculo, básicamente, efectivamente, o sea, esta mediocracia, en el doble sentido de la palabra, fomenta eso, o sea, es decir, fomenta el engaño, fomenta el abuso o fraude a la ley, ¿no? Y fomenta todo esto, porque se llama, como un eufemismo, le llaman estrategias electorales, ¿no? O sea, tú haz tus estrategias y el chiste es ganar, es lo que nos decía Beatriz, ¿no? No importa el costo. ¿Y cuál es el costo? El costo es hacer peor esta democracia, ¿no? O sea, el costo es altísimo, porque es tener una cacocracia, o sea, de la mediocracia pasas a la cacocracia. Qué fea palabra, ¿no? Pero ¿saben qué significa cacocracia? El gobierno de los peores. O sea, tenemos el gobierno de los peores, ¿no? Entonces, por cierto, ahí tengo pendiente una... El gobierno de los cacos propiamente, ¿no? Exacto, de los ladrones, ¿no? De los ladrones. Yo voy a hacer una conferencia aquí para la Escuela Judicial Electoral sobre todas esas expresiones, o sea, todas las, como las declinaciones de la democracia, ¿no? Que son todos como, o sea, en realidad ningún país hoy en el mundo tiene una democracia plena, entonces tenemos de alguna manera, democracias adjetivadas, por decirlo de alguna forma. Entonces me llamó la atención muchas de estas expresiones, quiero tratarlas en una conferencia, pero creo que para eso hay que tratar algo antes que se llama ciudadanía tóxica. O sea, el problema es que nosotros fomentamos esas formas de gobierno, ¿no? Porque, o sea, nosotros decimos, pues yo quiero tener, dicen, ¿no? Una mano dura, ¿no? Quiero, o sea, un gobierno que sea así, que tenga estas características. O quiero tener a alguien que sea una figura mediática, que un candidato que esté guapo, ¿no? O entonces, toda esa ciudadanía tóxica es la que genera esas perversiones de la democracia, ¿no? Entonces, en esa perversión de la democracia opera este sistema al que me estoy refiriendo, ¿no? Un sistema en el que se premia al que engaña más, se premia al que se sale con la suya, ¿no? Mira qué hábil, nos engañó a todos, ¿no? Démosle el voto, ¿no? Nos hizo creer que efectivamente se interesaba por nosotros, pero en realidad no le interesaba nada de eso, ¿no? Sí, Juan Ignacio, adelante. Ahorita que retomas el concepto de ciudadanía tóxica, me viene la pregunta, si fomentar la codependencia social de los programas sociales puede entrar dentro de este operativo, ¿no? Porque hay un gran sector de la sociedad que dice, pues me voy a apuntar en los programas sociales. Oye, pero es que a lo mejor tú no tienes esa extrema necesidad que tiene otro. ¿Y qué? Son de mis impuestos, ¿no? O de que se lo roben a que me lo quede una parte, pues igual y funciona, ¿no? Creo que esa operación mental, pues, la hemos visto muchos, ¿no? En ese sentido. Y luego eso puede explicar por qué en las zonas de verdad más rurales y más lejanas, pues estos programas no llegan, ¿no? Porque se quedan como atorados en ciertas zonas donde no necesariamente pueden ser fundamentales y sobre todo funcionales, ¿no? Esa es mi duda, realmente. ¿Se puede hablar de eso? O también esta parte de la ciudadanía tóxica es responsable de la calidad de los gobiernos que tiene, ¿no? En la medida que exige. Sí, exacto. Por ahí va el rollo. Era la que seguía, no sé si sí la pusieron, pero bueno, en las 3 próximas conferencias que me toque dar, voy a hablar sobre ciudadanía tóxica y efectivamente tiene que ver con eso, o sea, esta relación tóxica que tenemos con el Estado, que cuando nos conviene, entonces
apoyamos. Cuando no nos conviene, entonces nos volvemos como opositores, ¿no? Pero nosotros mismos, nosotras mismas estamos fomentando eso, como dices tú, ¿no? Expresiones como que sí que robe, pero que robe poquito, ¿no? O sí que robe, pero que nos dé tantito, ¿no? O sea, esa es exactamente esa ciudadanía tóxica, ¿no? Que es convenenciera, decía yo hace rato, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos eso, los candidatos, los gobiernos que tenemos, ¿no? Porque de alguna forma todavía lo podría decir todavía mucho más drástico y violento, ¿no? Es pégame, pero no en la boca para que te siga besando, ¿no? O sea, queremos gobiernos autoritarios que nos adulen el oído, que nos prometan cosas, que nos digan que van a cambiar, pero de repente paz, nos dan con todo y bueno, pero vas a cambiar, ¿verdad? Y entonces, sí voy a cambiar, te lo prometo que voy a cambiar. A esa ciudadanía tóxica me refiero. Así estamos, o sea, de verdad, ¿no? Y mira, ahí te viene la reforma electoral, te prometo que en la reforma electoral voy a cambiar las cosas, ¿no? Y siguen operando lo mismo, ¿no? O sea, y siguen buscando los huecos, y sigue siendo la misma clase política, y siguen haciendo las cosas del mismo modo, ¿no? No que ya ibas a cambiar, no, ahora sí, voy a ir a terapia, te prometo que voy a cambiar. Y madres, llegan y otra vez, ¿no? Te zarandean, te dan una golpiza, y ahí seguimos, ¿no? En lugar de decir, ¿sabes qué? A la fregada, te vas, ¿no? O me voy yo, pero ya no quiero seguir con esto, ¿no? No sé cómo les parezca la propuesta. Imagínese, profesor, si así es a nivel individual, o sea, en casa, ahora imagínese de hacerlo a grande escala, pues menos nos atrevemos, ¿no? O lo vemos más imposible. Claro, por eso digo que urge una ética distinta, ¿no? O sea, por eso urge un cambio cultural en el que entonces, como sociedad, nos armemos de valor para hacer eso, ¿no? Dice Araceli, Leo, dice, así es, solo buscan atraer atención y la voluntad, pero no tienen la intención de cambiar o más bien de trabajar. Eso yo creo, ¿no? Digo, me toca a mí hacerlo como desde la filosofía, ¿no? Yo así lo veo y trato de encontrar como pues estos temas que conectan como culturalmente para que se entienda, ¿no? Ese mecanismo. Entonces, a ver cómo nos va con esa conferencia de la ciudadanía tóxica. Bueno, pues entonces mañana vamos a seguir con esto de la ética digital electoral. Váyanle pensando, a ver qué más podemos sumar. Podemos todavía discutir un poquito lo que pasó con el verde ecologista, ahorita lo dije muy rápido, pero pues por ahí vamos a ir planteando qué es la alfabetización digital, cómo podemos operarla, qué otros recursos tenemos para asociarnos de mejor modo y evitar estas manipulaciones que se generan a través del marketing electoral, ¿no? Eso es lo que toca mañana. Les agradezco mucho su tiempo, sus comentarios, hicieron muy entretenida y rica la clase. Les agradezco también su paciencia cuando perdimos la conexión. Son pues estos imponderables que a veces suceden. Y les deseo una feliz tarde. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Gracias, Luis Jaime, por toda la gestión de la plataforma y mantenerte ahí como contacto entre nosotros para lograr solventar esta clase del día de hoy. Muchas gracias, cuídense. Gracias a ti, doctor, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.